Aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros cada día te ocultan más, lo que otros no te muestran, aquí te abrimos los ojos y te contamos. Enseguida vamos a estar hablando qué hay detrás de esta nueva interna en Cambiemos. Una interna que salpica a varios integrantes del gobierno de Cambiemos. Echaron a este hombre que veíamos en imagen justamente, al procurador del Tesoro, al doctor Carlos Balbín, durante el fin de semana. Rápidamente, así, entre gallos y medianoche, lo sacaron, molestó al presidente por una investigación y una acción administrativa que él había ordenado en febrero, pero además hay más cosas que enseguida le vamos a contar y que usted tiene que saber, sobre todo referido a el proyecto que el gobierno ha enviado al Parlamento sobre los conflictos de intereses y quién tiene que manejar esos conflictos por parte del Estado. También enseguida vamos a estar hablando de la demanda millonaria en dólares que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le ha iniciado a la doctora Elisa Carrió. Una demanda millonaria en dólares contra Carrió. Y también enseguida Alejandro Berkovich va a estar contando a qué va realmente Mauricio Macri a los Estados Unidos. ¿Van a anunciar inversiones de Estados Unidos en la República Argentina, como alguna vez le prometió Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, a Mauricio Macri? ¿O va y se viene con las manos vacías? Enseguida lo vamos a estar comentando. Vamos a lo que ha sido la noticia de las últimas horas, sin lugar a duda, que golpea una nueva interna en el gobierno y que y enseguida también vamos a estar hablando de lo que pasa en la provincia de Santa Cruz, obviamente, con los invitados y con con declaraciones que hace instante formuló la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, que está aguardando por estas horas un crédito del Banco de la Nación para terminar de pagar el 20% de salarios adeudados en la provincia del mes de marzo. Bueno, vamos a lo prometido. Y vamos a ver, el 13 de febrero de este año, justamente, fíjese, anunciaba a través de una información periodística lo siguiente. A ver si podemos ver el diario de la Nación, entonces del 13 de febrero de este año. Decía, el procurador del Tesoro ordena investigar el acuerdo por el correo argentino. Carlos Balbín ordenó un sumario administrativo y una auditoría para esclarecer cómo se llegó al arreglo. Esto lo decía el 13 de febrero. Claro, el procurador era el que quería saber, después de muchas idas y vueltas que habían ocasionado. ¿Se acuerda que Aguad dijo que el presidente no estaba al tanto? Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo que no era para favorecer a la familia presidencial y que el presidente nunca se había enterado. Después, frente a los diputados, Oscar Aguad dijo, bueno, puede ser que el presidente esté al tanto. Y después terminó el propio presidente desmintiendo a todo y diciendo, yo estaba al tanto de lo que pasaba en el correo, ¿no? Durante el fin de semana, el sitio Nuestras Voces anticipó lo que se venía. Un procurador a la medida de Macri. La ola de despido llegó a la Procuración del Tesoro de la Nación. Según informe fuentes del Gabinete Nacional, Carlos Balbín, el jefe de los abogados defensores del Estado, sería despedido de su cargo. En su lugar, asumiría un abogado vinculado al sector bancario, que en otras épocas defendió los intereses del grupo Macri. Esta maniobra del presidente busca blindarse en el proceso de investigación por fraude del correo Sociedad Anónima. Finalmente se confirmó esto. Lo echaron a Balbín del cargo y pusieron en su lugar a este abogado que en algún momento integró un estudio el doctor Saravia Frías, que a él nos estamos refiriendo, integró un estudio de abogados
que defendió a la familia del presidente Mauricio Macri. Gabriel Morini, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, gato? Sí, justamente. El perfil. Bernardo Sarabia Frías se desempeñó como secretario legal y técnico del Ministerio de Hacienda hasta este momento, durante la administración Duhovne. Antes de asumir en esa cartera, formó parte del estudio Sarabia Frías, donde actuó como abogado del propio grupo Macri. Gabriel Morini, buenas noches, ¿cómo estás? Es uno de los datos, gato, buenas noches, porque tiene dos niveles de análisis esto, uno político y otro operativo. Es cierto, fue un despido. El viernes a última hora lo llaman a Balbín desde Jefatura de Gabinete y le dicen, bueno, tenemos un ofrecimiento para que seas embajador plenipotenciario para los derechos humanos en Cancillería. Pensalo, es una oferta. Bueno, Balbín dijo, lo pienso. Y el domingo, a media tarde, se encuentra con que el nombre de su reemplazante ya había empezado a correr en algunos medios oficiales, incluido la agencia de noticias Telam, que lo proponía como que esto era un ascenso para Balbín porque iba a ser con rango de embajador, iba a tener un cargo, el cargo que dejaba Leandro Despuy. Lo cierto es que no había aceptado Balbín al momento esa situación y de hecho no lo va a aceptar. Se va a volver a ser juez. ¿Se va a su casa? No, se va a volver a ser juez, es camarista porteño, tenía licencia, va a volver a ese lugar. No quiere saber absolutamente nada. Temas políticos y temas operativos. Temas políticos. Esta es una interna que gana Ernesto Sanz, claro, que nunca lo quiso a Balbín en ese cargo, tampoco lo quería José Torello, jefe de asesores. Ahora, ¿no se dice que Balbín era cercano a Elisa Carrió? Sí, cercano a Elisa Carrió y tenía el equilibrio de estar, por un lado, sostenido por Daniel Angelici, y por el otro apoyado por Elisa Carrió, el único miembro del gabinete que tenía esa, digamos, esa cualidad política. Ahora, Gabriel, aquí hay un dato, además de esta interna que vos contás, que lo sacaron, evidentemente lo sacaron porque el hombre quería investigar esta autocondonación bochornosa de deuda del grupo Macri al Estado y que ahora el Estado quería condonarle. Y él, evidentemente, el presidente no quiere que lo investiguen. Esa auditoría estaba casi terminada. Lo que decían en la Procuración es que esa auditoría estaba casi terminada cuando recibe el llamado con este ofrecimiento. ¿Se dará a conocer? Y esa es la gran duda sobre cuál había sido el resultado de la auditoría que había pedido a su vez la Fiscalía de de Investigaciones Administrativas que conduce Sergio Rodríguez, es quien le encarga a Balbín esto. Primer enojo de Balbín es por haber sido puenteado en la negociación original del Correo. Claro. Esto la Procuración debía haberse enterado porque eran intereses comprometidos del Estado. Segundo tema. ¿Puede tener la Procuración interés en la causa Odebrecht cuando empiece a divulgarse la información y provenga de Brasil? Y tercer punto, no menos importante, es el tema del CIADI. Ahí había un enfrentamiento entre Jefatura de Gabinete, la estrategia de Quintana y de Marcos Peña, con la estrategia de Balbín. ¿Qué decía Quintana y Peña? Mejor un buen arreglo que un mal juicio. ¿Qué decía Balbín? Lo que nosotros podemos sacar argumentando en el CIADI a veces nos va mejor y la Argentina tiene que pagar menos. Claro, pero yo decía, hay un aspecto muy importante. ¿Por qué hay que tener en cuenta quién es Sarabia Frías? ¿Por qué lo echan a Balbín? ¿Por qué ponen a alguien que puede blindar al presidente? Porque en el proyecto que envía el gobierno al Congreso por el tema de conflicto de intereses, la figura en el Estado que después tiene que dirimir si hay conflicto de interés o no, es el procurador. Y va a concentrar todos los juicios que tengan alguna relación entre algún funcionario o alguna empresa vinculada con algún funcionario y el Estado. Ese era el rol fundamental de Balbín en esta historia y también saber cuáles iban a ser los resultados de la auditoría del Correo, que algunos decían que salió muy mal. Es decir, todo el proceso, cómo fue la negociación. Es decir, que ahora lo que habría que exigir es que se conozca la auditoría que Balbín había ordenado sobre cómo se había dirimido internamente ese acuerdo del Correo. Digo, va a estar muy difícil porque Sarabia Frías ya mismo desembarca, es una cuestión de horas. Mañana Balbín se reúne con Macri, van a hacer una cosa protocolar y va a haber una foto seguramente para limar asperezas, pero lo que dicen adentro, desde la propia Procuración, es acá buscaban a alguien más alineado. Esto no tiene margen Balbín para seguir trabajando de esta manera, buscaban un soldado. Bueno,
es raro que el gobierno tome esta postura, sobre todo con un tipo que era muy respetado en el ambiente. De esto no tenía dudas. Y se lo trató de enmascarar con esta situación de las tarifas. Esto es absolutamente falso. Si hay alguien que transmitió el mensaje verdadero de que iba mal el fallo de la Corte por el tema del gas, fue Balbín. Qué racia, Gato, ¿no? Sí. No, pero fíjate vos... En un par de meses... y ahora vas a comentar vos el otro tema, porque también ahí hay un conflicto de intereses. Lo que vas a comentar vos de las autopistas, que es otra, por segunda vez, una empresa de Macri se beneficia de aumento y después la venden. Que realmente esto es bastante... Te diría por tercera, porque no nos olvidemos de Maquer. Sí. No nos olvidemos de Maquer, que era la que tenían otorgada la Claro, ruta. pero yo insisto con este tema. A mí me parece gravísimo el tema del procuración y cómo ponen a una persona ahora que va a estar alineada. Por esto, el proyecto, no sé, Edgardo, si ustedes ya tienen el proyecto de conflicto de intereses en el Parlamento, todavía no. Hemos denunciado y estamos presentando, por supuesto, sí, estamos trabajando en ¿Pero eso. el oficial llegó, el proyecto oficial? ¿El proyecto oficial llegó? Está vigente el DNU. Hasta ahora no. Está vigente el decreto. El decreto está vigente, el que le otorga toda la potestad, y después hay otra parte que va a la Oficina Anticorrupción, que es quien tiene que administrar esa cuestión. El decreto, lo tiene bastante escondido, me parece. ¿El decreto es el que le da potestad al procurador para dirimir los conflictos de intereses? Sí, bueno, entonces, Alberto, no sé qué... Ahí es la bicameral la que empieza a jugar su rol decisivo. Cuando todos hablaron de que iban a presentar un proyecto de conflicto de intereses, nunca entendí qué era eso. Porque la verdad todo eso ya está previsto. Todo ya está escrito. Ley de ética pública. Exactamente. Lo único que hace falta es que lo cumplan. Y por lo tanto, si presentan un proyecto de esta naturaleza, debe ser para restringir la investigación, no para favorecerla. Porque ya pueden hacerlo. Lo que pasa es que Laura Alonso no sé a qué se dedica y no lo hace. Y tampoco sé por qué eventualmente el conflicto de intereses lo tenía que resolver el procurador, porque para eso existe una oficina de ética pública. No sé para qué. Lo que pasa es que... Es decir, que el gobierno está incumpliendo con lo que marca la ley. En los tiempos que vivimos, por razones que no conozco, pero supongo, la corrupción ahora la llaman conflicto de intereses. En otro tiempo la llamaban corrupción, pero es exactamente lo mismo. Y la oficina anticorrupción también es la oficina anticonflicto de intereses. Lo que pasa es que no están actuando como corresponde. Y esa ley seguramente es un mecanismo para, de algún modo, aliviar las posibles investigaciones por conflictos de interés. Y bueno, lo está diciendo Gabriel Morini, que ya estaba hecho el estudio, la investigación interna que había pedido Balbinice. Ahora, ahora habría que conseguirla. El caso de los peajes es paradigmático, Alberto. Voy a tratar de describirlo lo más asépticamente posible y ustedes decían si es corrupción o conflicto de intereses. El grupo Macri tiene un 7% de las acciones de Autopistas del Sol. Eso lo revelamos acá. Sí. Cuando se produjo a 50 pesos el peaje de la Panamericana. Un aumento de hasta el 100%. Es el mayor accionista local. Los dos principales accionistas son un grupo español que se llama Vertis y un grupo italiano que se llama Impregilo. Impregilo igual es socio de Macri en todos sus emprendimientos en Argentina, con lo cual ahí hay que ver si no es también un caso de testaferrismo. Pero lo concreto es que el grupo Macri está presente como principal accionista local y se benefició del aumento del 60 al 100% de los peajes de Panamericana que están pagando todos los que acceden por allí a la ciudad todos los días. Ahora trascendió que Gianfranco Macri, el hermano del presidente que está al frente del grupo empresario familiar, no un fideicomiso ciego como se propuso al principio del gobierno, sino el hermano del presidente, que es el que toma las decisiones sobre el grupo Macri, puso en venta esas acciones de Ausol que posee el grupo Macri. Ahora, ustedes saquen sus conclusiones. ¿Cuánto vale una acción de un concesionario de autopistas antes de un aumento del 100% de peaje y después del aumento del 100% de peaje? ¿Cuánto vale la acción de un concesionario de autopista antes de que se sepa si la concesión va a vencer, como está previsto que venza en 2020, o si se la van a readecuar para que dure 10 años más, como están negociando en este momento funcionarios de Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte? Evidentemente, ahí hay un cambio de cotización y hay un beneficiario privado que puede llegar a estar vinculado al presidente. Castillo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? No, creo que es evidentemente escandaloso y lo que también hay que señalar es cómo está actuando la justicia federal, ¿no? Porque así como en el gobierno anterior lo protegía y cuando salen del gobierno empieza a actuar, ahora de la misma manera. Los fallos que han dejado sin efecto algunas denuncias muy importantes, como la de arriba, como la de los Panama Papers, por lo menos hasta ahora, son verdaderamente escandalosos. Ni siquiera llegaron
o ni siquiera hicieron, o no llegaron los pedidos a los países respectivos que tenían que mandar información. Entonces acá creo que el primer dato, lo del procurador de hoy, confirma esta red de protección, pero donde está incluida la justicia federal, y creo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que esta red de protección a los gobiernos. Y además subrayemos en el sentido de lo que está diciendo Castillo, que la denuncia sobre los peajes, Berco la hizo acá en febrero. Sí, por eso digo, en febrero. Acá revelamos. Y pasó el elefante caminando por la autopista, justamente, y nadie... Revelamos acá, se molestaron mucho, pero era la verdad. No, obvio. Los jueces, muchos desconocidos. jueces y los que investigan los que investigaron la corrupción durante mucho tiempo, supuestamente el kirchnerismo, porque también lo protegen y hay un manto total de impunidad de los muchos periodismos, los medios de comunicación, los monopólicos, por supuesto, pero también muchos que se dedicaban al análisis de... Ahora, Gabriel, reiterá entonces esto que es muy importante, lo que vos acabas de decir que no se sabía. Carlos Balbín tenía ya terminado ese sumario administrativo, esa investigación que había pedido el 13 de febrero sobre cómo había sido todo el proceso interno para autocondonar la deuda al Grupo Macri. Claro, porque recordemos, la negociación la encabezó el Ministerio de Comunicaciones a través de un funcionario de segunda línea que no tenía firma para semejante acuerdo por el monto que tenía que negociarse en la Cámara Comercial, en la Cámara Nacional en lo comercial. Ese funcionario de segunda firma de alguna forma arrastra la marca, es decir, se lleva la marca de los funcionarios responsables, pero termina firmando el acuerdo que después denuncia la fiscal Boquín. Como parte de eso, el fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, exige a la Procuración que arme un expediente administrativo sobre cómo fue el paso a paso de eso. Eso estaba terminado o casi terminado, faltaba digamos, un detalle la semana pasada. ¿Cuándo ocurre eso? El viernes a última hora es el llamado desde Jefatura de Gabinete para hacerle esta oferta de un ascenso que Balbín, evidentemente, por las fricciones, y te das cuenta cómo termina la relación, rechaza de plano. Totalmente. Bueno, muy bien. La verdad que escandaloso. Se lo ha intentado disfrazar, incluso los mismos medios que en febrero ponían la noticia que Carlos Balbín pedía y denunciaba el acuerdo del Correo, hoy ni mencionan el correo gay, Dicen es por las tarifas, es por los hold out, van hacia otro lado, pero la verdad de la milanesa está aquí. Quieren blindar al presidente de un escándalo como fue lo del correo, de una investigación ordenada por el propio Estado y que habrá que ver. Ojalá se sepa, ojalá se conozca, en nombre de la transparencia que el propio gobierno dice tener y que ha traído o traerá a la República Argentina. Vamos a otro tema que hoy por hoy también pone en riesgo institucional a nuestro país, que es la pelea durísima que tiene Carrió contra Lorenzetti y Lorenzetti contra Carrió. Le hace Lorenzetti una demanda por daños y perjuicios multimillonaria a Elisa Carrió. Escuche al abogado del doctor Lorenzetti, que además es el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Jorge Rizzo. Han procedido a una campaña de lo que nosotros consideramos difamación, que ha cuestionado o ha puesto en vilo el honor y la credibilidad del ministro de la Corte en la sociedad. Ante eso nosotros mandamos una carta de documento a la cosa de 20 días, pidiéndole a la diputada que se rectifique. La diputada no lo hizo, duplicó la apuesta, la diputada no nos contestó la carta de documento y le notificamos que el próximo paso es la promoción de una demanda de daños y perjuicios. ¿Y por cuánto sería? Yo creo que no menos de 6 ceros en dólares, creo que tiene que... ¿En dólares? ¿En dólares? Y tiene que rondar $1 millón. Y la semana pasada se le reabrió a la diputada 2 denuncias por presunto enriquecimiento ilícito por la Cámara Federal. Y ella dice que eso lo ordenó Lorenzetti para perjudicarla a ella. Seguramente también Lorenzetti tenga que ver con el bombardeo de Bush a Siria, pero no, porque toda la culpa la tiene Lorenzetti. Lo tomo con humor, Y acá... O sea, todo lo que pasa malo en la Argentina o le pasa malo a ella tiene que ver con Lorenzetti. La única persona que yo veo que presiona a jueces permanentemente en los medios es ella, no Lorenzetti. Es sistemático lo que hace la doctora. Entonces cada vez que hablo con Lorenzetti quiero saber cuál es la bronca, porque tengo la curiosidad de saber. Claro. Lorenzetti no sabe cuál es el motivo.
me jura que él no tiene idea de por qué es ese encono de la doctora Carrió. Bueno, allí estaba, realmente multimillonaria la demanda de Lorenzetti contra la diputada Elisa Carrió, $1 millón. ¿Esto cómo repercute puertas adentro de la Corte Suprema? Y causó un cimbronazo. La verdad es que se recordaron los tiempos aquellos en los que volaban los pedidos de juicio político cuando era la Corte de la mayoría automática. Era la misma sensación, no digo los mismos casos, sino la misma sensación que se percibía ahí en el cuarto piso. Pero esto va a tener una primera instancia, que es una mediación. Ahí vamos a tener un nuevo capítulo de este show, porque claro, se viene la mediación. La demanda civil exige una audiencia de mediación, aunque sea para que nadie se lleve. Pero Carrió ha dicho que va a ratificar, que ha ratificado todo, ¿no? Sí, es cierto. Y después hay otra duda, es si el presidente de la Corte puede demandar a título personal como ciudadano, pero por denuncias que hacen a su rol como juez, como presidente de la Corte. Un tema muy raro. ¿Quién le va a decir que no a una demanda planteada por el presidente del Poder Judicial, digamos? Es raro el escenario, digamos, nunca visto sobre este tipo de cuestiones. Y después está la demanda de Rizzo, que Rizzo también forma parte del Colegio Público de Abogados, aunque está distanciado de Daniel Angelici, que es vicepresidente, también archienemigo de Elisa Carrió en su momento. Totalmente. Entonces es un escenario rarísimo que está generando muchas vendetas y pases de facturas internos desde otros sectores del Poder Judicial. Claro. Bueno, por lo pronto, esta pelea entre Lorenzetti y Carrió y Lorenzetti, que está en el medio del presidente de la Nación. Que el gobierno dice que no acompaña a Carrió en la pelea contra Lorenzetti. Pero tuvo que salir la semana pasada el propio Macri, cuando le reabren las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito a la doctora Carrió, Macri tuvo que salir a poner un tuit y a decir que creía en la honorabilidad de la diputada Elisa Carrió. Pero ya rompió una amistad de años. Incluso yo creo, no sé si ustedes se acuerdan, que en su momento Carrió coqueteó cuando estaban con Cambiemos de que estaba de novio con Ernesto Sanz, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, miren lo que puso la semana pasada respecto a Ernesto Sanz. Sanz no es socio mío, no es amigo mío, respalda a Lorenzetti. Creo en Mario Raúl Negri, el radical que más apoya a Cambiemos. Quiere decir que ya Carrió ha sacado a Ernesto Sanz también, no solamente de sus afectos, sino también de la línea política de sustentación de Cambiemos, y lo pone a Negri. Carrió en estos días ha lanzado hacia el interior, porque incluso la semana pasada lo veíamos acá, ha denunciado corrupción para dentro de Cambiemos. Y ha puesto una lista ya de los enemigos. Lo vamos a repasar. Los enemigos de Carrió en Cambiemos. Daniel Angelici fue el primero. Presidente Boca lo denunció por justamente por ser el operador de la justicia. Exactamente. La semana pasada tiró duro contra Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, porque dijo que no hacen nada para detener el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Y los tildó de corruptos, ¿sabes? Sí. Tira desde hace tiempo ya contra el jefe de la policía bonaerense, Pablo Bresci. Sumó la semana pasada a Jaime Durán Barba. Dijo que era detestable Jaime Durán Barba y que, bueno, que no le tenía ningún respeto. Y ahora lo suma en la lista a Ernesto Sanz. Es decir, que va cosechando... ¿Faltan? Ah, bueno, me quedaba corto. Bueno, Gustavo Arribas, recordemos, Silvia Magdalani, subdirectora de la AFI. Carrió denunció que Magdalani la espiaba a ella, y además recordemos que Carrió no dio su veredicto para que lo nombren a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani en la AFI. Ernesto Sanz se suma ahora entre los dirigentes apuntados por Carrió, y también Martín Lustó. Durante el fin de semana dijo, no sé qué quiere ese niño. Que va a ser su adversario en la ciudad, ¿no? Va a ser su adversario presuntamente si Lustó se presenta. Bueno, esta demanda de $1 millón ¿puede enturbiar el panorama institucional de Argentina, Alberto? No, la verdad que Carrió, la pelea entre Carrió y Lorenzetti. Habla bien de Sanz, que Carrió hable mal de ella. No tiene nada que ver. Es una persona que además yo la escucho y trato de entender en qué consiste la demanda, y uno no entiende en qué consiste. No entiende, porque además
las decisiones que le atribuyen Sanz son decisiones tomadas por un tribunal colegiado de la que participan varios. Y son muchas veces decisiones generadas en el Consejo de la Magistratura, donde la Corte simplemente destina fondos. A mí me parece todo un enorme disparate. Lo que sí creo que afecta a la institucionalidad es que alguien habla semejantes cosas de los jueces de la Corte, sinceramente. Porque hasta acá es lo mismo que está pasando con Gil Carbó. Digo, todo el mundo sabe que yo no he sido particularmente simpático con Gil Carbó, pero la verdad que Gil Carbó como funcionaria, como procuradora ante la Corte, no ha hecho nada indebido. La verdad es que sus dictámenes son todos dictámenes correctos. Y la verdad es que para echar a alguien de la Corte o para echar a alguien de la Procuración hace falta probar la mala conducta. Y nadie ha probado semejante cosa. Entonces, yo creo que la única que está desestabilizando... Usted dice que el juicio político de Carrió contra Lorenzetti no tiene entonces ningún asidero. Como tampoco lo tiene el de Gil Carbó. Pero a Gil Carbó le están entrando por el costado, ¿no? Sí, claro, porque por el tema de la venta de un departamento, claro, y con los medios que están insinuando que en esa operación hubo algo sucio. Pero a mí quisiera que me traigan los dictámenes de Gil Carbó, a ver qué dictaminó Gil Carbó mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el fallo de Lorenzetti? ¿Qué iba a decir usted? ¿La única que desestabiliza? Es Gil Carbó, perdón, es Carrió, obviamente. La única que desestabiliza la institucionalidad es Carrió, que da a entender que el sistema judicial está en manos de una banda de corruptos, que da a entender que el presidente de la Corte es alguien que maneja a su antojo dinero. Todo eso, la verdad, todo eso. Ahora, en algún momento, a mí me encantaría que el presidente no se involucre tampoco en defensa de ella, porque el fallo de la Cámara en el juicio contra ella hay que prestarle particular atención. Por el presunto enriquecimiento ilícito. Claro, y en verdad porque no puede explicar algunos gastos que ha viajes al exterior, sobre viajes todo, al ¿no? exterior. Pero lo más llamativo es que ordenan seguir investigando cuando el denunciante no había ratificado la denuncia. Fíjense ustedes, de todas maneras, un contexto. La Corte Suprema no saca un comunicado ante la denuncia de Carrió contra Lorenzetti, porque entiende que es un tema de Lorenzetti. Cuando fue algo similar con Zaffaroni, la Corte sacó un comunicado por Zaffaroni. Fíjense ustedes también que Lorenzetti evidentemente tiene algunos enemigos internos. Sí, igual me parece que esas cosas no se dirimen de este modo. Estamos hablando del máximo tribunal del país. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, muy cuidadoso. Pero también es un clásico de Carrió, digamos. ¿Cómo? Es un clásico de Carrió meterse con los poderes del Estado. Yo recuerdo lo que hacía con la expresidenta. La expresidenta le ha hecho de todo y para que tenga. Y ahora lo está haciendo con la Corte. Y yo creo que en cualquier momento lo va a entrar con Macri también. Porque no, es como la metáfora del escorpión, ¿no? También lo que la gente valora de ella. Caí junto con Ernesto Sáenz en una declaración de ella como supuestos amigos de Lorenzetti. La verdad que yo a Lorenzetti lo conozco, no soy su amigo. Pero tengo respeto por lo que hace y me parece que no es justo que alguien tenga que soportar la diatriba de una persona que enloquecida dice cualquier cosa y que además le prestan cámara, le prestan páginas de diarios, la fotografían en la tapa de los diarios entre flores y con gatitos en brazos y la verdad que dice un sinfín de disparates. Bueno, pero respecto a lo que dice Berco es interesante, porque él dice que la gente la valora por eso. ¿La gente la valora por eso o por la difusión que le dan a sus denuncias? Muchas de ellas sin sentido. Yo recuerdo, hay armas, están repartiendo armas, las barbaridades que he escuchado de Carrió en los últimos 20 años no tienen nombre. Chipi. Dos cuestiones. A mí me parece que la estrategia de Carrió es blindar a Macri. Es decir, vamos a la teoría del entorno, Macri no tiene nada que ver, y acá hay algunos corruptos que tiene por ahí, Macri queda a salvo, y esa es la función que ha venido cumpliendo desde que Macri está en el gobierno. Tratar de blindarlo. A Macri no le pega. Pega al entorno, ¿verdad? Y no le pega a Macri. Porque si fuese consecuente con lo que ella dice, no podría estar en un gobierno que mantiene los servicios de inteligencia, nada más y nada menos que los servicios de inteligencia, que no lo denunciamos nada más desde la izquierda. Hizo una denuncia demoledora a Carlos Pañi en el diario La Nación y parece que pegó y nadie se dio por enterado. Y lo segundo, que yo creo que Lorenzetti viene cuestionado no solo desde Carrió. Ya lo denunciaba Horacio Berbisky anteriormente a Lorenzetti, ¿eh? No nos olvidemos, porque acá no es que hay uno bueno y otro malo. Acá se están peleando entre dos, que bueno, que hay mucho para decir de ambos, ¿no? Bueno, antes de ir al debate vamos a meter también a hablar del tema de lo que ha pasado en la provincia de Santa Cruz. Novedades de la política. Acá le hemos venido adelantando en este programa. Justamente la candidatura de Carrió, cuando nadie hablaba, y se confirmó que va a ser diputada por la provincia de Buenos Aires. Les anticipé que Daniel Scioli va a jugar en la provincia de Buenos Aires y prácticamente está confirmado. Durante el fin de semana algún medio del interior dijo
que no iba a estar ausente. Y atenti a este dato, se aleja cada vez más, grábelo si quiere lo que le digo hoy, la posibilidad de que la expresidenta sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Muchos ya incluso lo descartan, que la expresidenta sea candidata. Y crece la figura de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, para participar de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Verónica Magario incluso sería la elegida por la expresidenta para jugar en la provincia de Buenos Aires. Por un lado quedaría constituido una fórmula que sería Magario-Scioli. Y por el otro, porque ya Randazzo también, aunque no ha hablado, pero dice que va a jugar y que va a participar, para participar de las PASO quedaría Randazzo con Julián Domínguez como candidato a diputado. Es decir que hoy, en primera instancia, la interna que se podría dirimir en la provincia de Buenos Aires en el peronismo sería de Magario con Scioli versus Randazzo con Julián Domínguez, ¿no? Y reitero, entonces se aleja la posibilidad de que la expresidenta sea candidata, porque muchos sostienen que el papel de la expresidenta va a ser más para tratar de unir las partes en el peronismo y alejar la confrontación que quiere el gobierno justamente con su imagen o con el pasado gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Gato, ¿haría campaña por una de esas dos fórmulas? Y yo creo que sí. Y se Yo creo que va por Magario, por Scioli, obviamente, ¿no? Bueno, Santa Cruz, bueno, durante el viernes pasado a la madrugada hubo incidentes, prácticamente intentaron ingresar, en algunos casos ingresaron a la residencia oficial de la gobernadora. Usted sabe que la provincia está en estos momentos están denunciando un ahogo financiero por parte del gobierno a la provincia y están pidiendo un crédito al Banco Nación porque mientras tramitan la posibilidad de créditos en el exterior como han hecho otras provincias de la Argentina. Hoy la gobernadora dijo que faltaban abonar 20% nada más de los sueldos del mes de marzo. ¿Qué pasa en Santa Cruz, Alberto? ¿Qué hay una búsqueda por parte del gobierno de Macri de asfixia porque es Alicia Kirchner la gobernadora? A mí me parece que Macri lo primero que tiene que entender que Santa Cruz es una provincia de la Argentina, que ahí no viven kirchneristas, sino que viven argentinos. Santa Cruz es una provincia patagónica. Creo que hay que explicarlo con algún grado de precisión. Es una provincia patagónica que tiene todos los problemas de desarrollo que tienen las provincias patagónicas. Es una provincia que depende del petróleo, que depende de la minería y que depende del Estado. Tiene una gran cantidad de empleados públicos, fundamentalmente porque las alternativas de trabajo privado son mínimas. Ahora, en un contexto, justamente por IVA y por ingresos, por impuestos internos, que es gran parte de la coparticipación, en un momento en donde la producción de petróleo en Santa Cruz ha caído a la cuarta parte de lo que era, o sea, la cuenca petrolera de Santa Cruz producía alrededor de 30.000 metros cúbicos diarios y hoy produce 8.000. La verdad es que los ingresos de Santa Cruz se han caído en picada. Evidentemente ha habido un problema de administración en Santa Cruz, no cabe ninguna duda. Negar eso es una soncera, pero decir que la culpa la tiene Alicia es una enormidad. Ahora seguimos. Edgardo, ¿qué pasa con Santa Cruz? No, yo creo que hay un intento de mostrar la cabeza a Alicia Kirchner, de que caiga Alicia Kirchner y mostrarla como un trofeo electoral de Cambiemos, pero aparte no es solamente el tema petrolero. Tienen parado el yacimiento Río Turbio, nosotros invertimos en el yacimiento Río Turbio, ahí hay una comunidad de más de 15.000 personas, faltaba el 15% para terminar la obra, habíamos hecho el interconectado nacional, más de 700 kilómetros de línea de alta tensión para que el carbón se transforme en energía, parado. No solamente parado, echaron 500 trabajadores de la usina, que era privada, hacía un privado, 100 trabajadores del sector público, no pagan el convenio colectivo de trabajo, no pagan los salarios, no pagan a tiempo, y abrieron el retiro voluntario. Primera definición. Las represas sobre el río Santa Cruz. Las represas sobre el río Santa Cruz venían incluso las dos China, con Chihuido, con una nuclear rusa,
venían con financiamiento chino, 28.000 millones de dólares, ellos lo rompieron, dijeron no, esto es un negocio, Edgardo, hay que parar. igual hay que decir una cosa. Perdón, déjame no, terminar pero una sola cosita. Y no me dejas terminar el concepto. Bueno, dale. Bueno, las empresas sobre el río Santa Cruz, con financiamiento chino y todas las demás empresas que iban a generar casi entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo, parado. Lo que pasa, el tema petrolero, pero acá hay otro negocio de Aranguren, porque no solamente no cae la producción de manera artificial, están importando petróleo, están importando a $40 y lo venden a $63 el barril en el mercado interno, o lo exportan a $63. Entonces acá no solamente, si vos importás, parás la producción, si parás la producción, caen los puestos de trabajo. Ahí se explica que hay 1.500 puestos de trabajo que desocuparon, que echaron en YPF, y al mismo tiempo no le ingresan recursos a Santa Cruz. Nosotros nos cansamos de decir en este programa que un gobierno no asume con beneficio de inventario, digamos. Alicia Kirchner debería haber previsto este tipo de situaciones, porque, digo, no es algo que una granada que le explota en la mano inesperadamente. Hay algo que hay que decir en favor de ella. Digo, en verdad, lo que dice Edgardo abona lo que yo venía diciendo, claro. Digo, agrega. Lo que hay que decir es que el contexto cambió mucho, porque cuando vos, es verdad que heredaron la situación esta, pero nadie esperaba que íbamos a llevar 16 meses consecutivos de caída del consumo y de caída de la recaudación. Nadie esperaba una política de ese tipo. Y nadie esperaba que iba a haber una política deliberada para parar la producción del petróleo. Vos decís que la aislaron. Pero absolutamente. Bueno, no, lo que pasa es que no. Bueno, ese es el resultado, es que aislaron a Santa Cruz. Claro, eso. Entonces, si vos. Y a Chubut también le pega. Bueno, pero por eso esto pasa en toda la Neve también se ha quejado públicamente. Que con Vaca Muerta y Tierra del Fuego ni te la cuento, 10.000 despidos. En Tierra del Fuego hay, bueno, yo tenía el cálculo de 7.000, pero para el caso de los mismos es un montón de despidos y hay un montón de emigración, de gente que se vuelve a sus provincias. Lo que pasa es que una cosa es esto, porque no tienen alternativa. Y otra cosa es adjudicarle todo lo que ocurrió el viernes, que incluyó represión, bala de goma y demás, a una especie de confabulación. No, pero del Canal 13 que tenía su mobilero con... No, sí, que Canal 13 tenía su mobilero, bien, sí, lo tenía. Y es raro, no va a la carpa docente, no va a la escuela itinerante de Canal 13 y va a Santa Cruz. Ahora, sí, pero el Canal 13 hizo que cayera el petróleo, que se quedaran sin trabajo. Pero esta es la discusión de fondo. Esta es la discusión de fondo. Hoy hubo un paro provincial de toda la administración pública contundente. No se le puede achacar ni a Canal 13, ni a América, ni a nadie, sino al descontento profundo de trabajadores de la administración pública que cobran en cuotas o que directamente no cobran. La gobernadora, sus ministros, secretarios, subsecretarios aumentaron el sueldo por decreto, cobran todos los meses. No es que ellos dicen, yo voy a cobrar último, hasta que el último jubilado y el último docente no cobró, nada. Cetera tiene una conducción favorable al kirchnerismo. Repudió la represión, porque hubo represión. Uno habla con docentes, con judiciales y dice, no es como lo contó la presidenta en el video. A nosotros nos reprimieron desde adentro. Bien, pero te lo fíjate que ahí yo digo, independientemente de eso, que Macri quiere aprovechar esa situación desde ya, que Costa lo quiere utilizar para llegar él a la gobernación y que es cómplice de tratar de hacer un chantaje de que privaticen la caja jubilatoria, eso es verdad, pero no es la realidad que viven los trabajadores cuando protestan, los estatales, los judiciales, los jubilados, los docentes. Hoy el paro docente fue uno de los más contundentes de la historia de Santa Cruz. Entonces, yo digo, si nosotros cuestionamos que María Eugenia Vidal está proponiendo un aumento miserable que no vaya más allá del 19% a los docentes y que es una vergüenza, que es algo obsceno, Alicia Kirchner les ofreció el 3% y en cuota a los docentes. Entonces, creo que queda claro que acá cuando se trata de ajustar porque los recursos no dan, hacen lo mismo. Y no es cierto que no hay ningún recurso en Santa Cruz. Porque acá los recursos naturales, la riqueza que surge de los recursos naturales se la llevan las multinacionales, se la llevan las mineras, se la llevan las petroleras y se la llevan los negocios de la industria de la pesca. ¿Por qué no se afectan esos recursos para poder cumplir con los salarios de los trabajadores? Porque a mí me parece que todo esto que estás diciendo en todo caso lo que demuestra es cuál es el diagnóstico del presente. Y por ahí alguna razón te quepa en todo eso. Lo que pasa es que la reacción del gobierno nacional para con Santa Cruz es penosa.
es penosa. O sea, no puede ser que el gobierno nacional vea la situación en la que está la provincia y se desentienda y encima tenga personajes como Zubik y Costa. Realmente, pero yo le escuché a Zubik decir el sábado a la noche de que Santa Cruz es Venezuela. Y de algún modo terminó motivando a toda esa gente que hizo la locura que hizo en la casa del gobernador. Yo quiero aclarar que yo también critiqué severamente cuando le tiraron piedras al auto de Macri. La violencia es inadmisible y solo un energúmeno puede hacerse el desentendido con eso. Yo no quiero ser un energúmeno. Entonces yo en una situación así solo expreso mi solidaridad a la gobernadora. Esto no quita que la gobernadora tiene problemas, tiene dificultades y que el Estado Nacional se desentiende de un modo peligroso de Santa Cruz. Y que seguramente hay muchísimos conflictos que resolver. Pero lo que sí me parece es que un discurso de esa naturaleza, y lo digo con mucho respeto, Cristian, es un discurso que termina siendo justificador de lo que pasó el otro día. Y es inadmisible lo que pasó el otro día. Primero, ¿qué es lo que...? Sí, es inadmisible que hayan reprimido a los jubilados, que hayan reprimido a los docentes. Cristian, yo tampoco avalo ninguna represión. Cristian, yo no avalo ninguna represión, pero tampoco avalo la barbaridad que hicieron el otro día. Es que yo no sé habla con los docentes, con los jubilados, dicen que lo que pasó no es lo que dicen. No sé, pero si se vio lo que hicieron. Todos hablamos. ¿Cómo se vio? Hay un relato que armó la expresidenta que no es lo que dicen lo que estuvieron ahí. Yo sé que hay sectores que la mayoría eran jubilados los que estaban ahí. Yo sé que hay sectores de la izquierda que suelen avalar este tipo de cosas. Mi mejor recomendación y la más sana es que revisen. Es inadmisible. Pero yo no estoy, es tan inadmisible yo no estoy diciendo que los hechos no fueron los que dice la gobernadora y los que dice el expresidente. Pero si lo vimos. Uno habla con los docentes, uno habla con los